Bueno, hola a todos de nuevo. Vamos a continuar con el módulo 1 de Introducción a la Creatividad. Y si recordáis, en el anterior vídeo lo que hemos estado viendo ha sido los conceptos de creatividad, innovación y espíritu emprendedor. Y terminamos hablando precisamente sobre el espíritu emprendedor. Es un poco con lo que yo quería retomar este módulo. Una reflexión importante, más especialmente tal y como están las cosas en ciertos países, con el contexto de la crisis económica que estamos sufriendo, es si en algún momento os habéis planteado ser emprendedores. Probablemente muchos de vosotros lo seréis, algunos de vosotros está pensando en serlo en el futuro, otros quizás siempre habéis trabajado por cuenta ajena y nunca habéis planteado este paso, quizás por lo que comentábamos, ¿no? Porque implica un riesgo, hay que adoptar una actitud realmente valiente, ¿no?, para ser emprendedor. Con lo cual es una reflexión que a mí siempre me gusta hacer con vosotros, con los alumnos, si realmente os habéis planteado en algún momento ser emprendedores. Tradicionalmente, por ejemplo, en España, en nuestro país, nunca hemos sido muy emprendedores. Esto a veces va un poquito con la sociedad y con las costumbres, ¿no?, con lo que está implantado en ciertas mentalidades en ciertos países. Por ejemplo, en Estados Unidos realmente sí que tienen una mayor cultura de emprendimiento. Ahí hay muchas personas que han emprendido diferentes aventuras, además, incluso el equivocarse, como vamos a ver al final de este módulo, con una reflexión final, el equivocarse no está mal visto. Es decir, yo he emprendido una empresa, ha ido mal las cosas, me he pegado el castañazo, pero realmente, bueno, no ocurre nada. Voy a tratar de generar un nuevo proyecto que sea ilusionante, aprendiendo de los errores. Hay que a veces utilizar el error, el fracaso, entre comillas, como aprendizaje, como punto de partida para algo nuevo. En cualquier caso, por ejemplo, en nuestro país siempre se ha tratado de encontrar aquello del trabajo seguro, en los años pasados, porque hoy en día ya eso está complicado, esto de ser funcionario y demás, pero realmente la creatividad nos puede ayudar a solventar el problema que tenemos hoy en día un poco con el tema de las altas tasas de paro y demás, ¿no? Y aquí os pongo un ejemplo también muy interesante. Hablamos en el módulo, en el vídeo anterior de este módulo, del ejemplo de Next Limit Technologies, por ejemplo, y aquí os pongo un ejemplo que incluso me toca más de cerca porque este chico, Daniel, el que veis aquí cerca mío, pues ha sido alumno de nuestra universidad, la Universidad de Cantabria. Le conozco personalmente y bueno, pues han promovido un proyecto que realmente es muy interesante. Aquí tenéis también información sobre otro proyecto, sobre Traity, y esto lo he sacado de una noticia reciente, de hace unos meses, de la prensa. Y el caso que os quería comentar es el caso de Tezcas, que es una empresa muy creativa y muy innovadora, partiendo de una idea que realmente vais a decir que, siendo muy innovadora, también probablemente tiene esto, ¿no?, que a veces decimos de, bueno, se me podría haber ocurrido a mí, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con el caso de Facebook, ¿no? Dices, bueno, pues una red social, o YouTube. Bueno, son ejemplos que dices, está muy bien, pero si yo tengo unos ciertos conocimientos de programación y demás, bueno, son ideas que igual se me pueden haber ocurrido a mí, ¿no? Estos chicos lo que hacen es utilizar la Kinect. Si veis la imagen que tenéis ahí arriba, veis un médico, ¿no? Los médicos, el problema que tienen cuando entran al quirófano es que tienen que someterse a un protocolo de limpieza muy estricto, evidentemente, para evitar posibles problemas en el paciente que van a operar. Y no pueden, por ejemplo, tocar el teclado de un ordenador. Pero es que hoy en día, con la tecnología, en muchas operaciones se necesita o se utiliza un ordenador de manera habitual. Con lo cual, ¿qué es lo que tiene que hacer el médico? Quitarse los guantes, tocar el teclado, volver a someterse al protocolo de limpieza, volver al paciente y así sucesivamente. Lo que han hecho esta gente es utilizar la Kinect. Muchos de vosotros conoceréis la Kinect, que se utiliza en una famosa consola de videojuegos y que reconoce el movimiento de las personas por medio de infrarrojos, ¿no? Bueno, pues ellos han dicho, en vez de utilizarlo para los juegos, ¿por qué no hacemos que, por medio del reconocimiento de imagen, podamos hacer que el médico pueda utilizar el ordenador, como hacía Tom Cruise en aquella famosa película, pueda utilizar el ordenador sin necesidad de tocar un teclado o un ratón? Y es lo que han hecho con gran éxito. Es una empresa que realmente está funcionando muy bien y me parecía un buen ejemplo para ponéroslo a vosotros en este curso, ¿no? También como de emprendedor de una empresa que realmente, siendo innovadora y de base tecnológica, está realmente funcionando muy bien.
Sin embargo, os acabo de decir que esta es una empresa de base tecnológica, que se basa en la tecnología. A veces asumimos de manera errónea que es que yo no puedo ser emprendedor, es imposible, porque yo he estudiado, yo qué sé, historia o derecho, algo que en principio no es nada tecnológico, y es que la innovación tiene que ser necesariamente algo tecnológico. Bueno, pues eso no es así. No siempre la innovación tiene que estar relacionada con los ordenadores, con la programación, con la electrónica. Es un concepto totalmente erróneo. Aquí os pongo un ejemplo un poquito exagerado, ¿vale?, para apoyar un poco esto que os estaba diciendo, pero realmente es un ejemplo de innovación. Sería impensable hoy en día que un saltador de altura saltase 2,10 metros o 2,15 metros, no sé en cuánto ya está el récord del mundo, utilizando la técnica de los años 50. Sería imposible. Lo que se ha hecho es innovar. Esto realmente es un proceso de innovación, en vez de sobre un producto, sobre un proceso. En este caso, en vez de ser un proceso productivo en una determinada empresa, en una cadena de montaje, lo que es un proceso deportivo, ¿no?, en salto de altura. Pero aquí os presento ejemplos de innovaciones que no son tecnológicas y que realmente pueden perfectamente servir para emprender, ¿no?, para montar una empresa y tratar de comercializar estos productos. Bueno, ¿por qué está todo junto? Ya lo hemos mencionado, pero quería hacerlo explícito. La creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor están íntimamente relacionados. De la creatividad puede surgir la innovación, y de la innovación, si asumo ese riesgo, si quiero montar esa empresa, si quiero trabajar, ser mi propio jefe y montar mi empresa para comercializar esa idea que tuve en su momento, está relacionada con el espíritu emprendedor. Por lo tanto, son conceptos y son ideas que están íntimamente relacionados, ¿vale? Bueno, ¿es importante todo esto? Ya lo vimos también en el anterior vídeo. Nosotros consideramos que evidentemente sí. Es más, consideramos que la aplicación inteligente de la creatividad, no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal, nos va a ayudar al final a lo que todos queremos. Todo ser humano quiere, que es ser más feliz, ¿no?, en esta vida. Igual decís, bueno, Jesús en este momento está empezando ya a patinar un poquito, está siendo muy naif, muy flower power. Bueno, realmente sí, porque cuando os puse los ejemplos profesionales en el vídeo anterior, si yo soy más creativo que mis compañeros de profesión y voy a tener más éxito, bueno, pues realmente, evidentemente, en principio, salvo que luego el éxito, bueno, pues lo asuma mal y demás, realmente voy a ser más feliz, ¿no? Y la creatividad me va a ayudar a desempeñar mejor tanto la vertiente profesional como la vertiente personal. Esto que os he puesto aquí en el slide es un mapa mental sobre la felicidad, ¿no? Y realmente es lo que vamos a ver en el módulo 5, los mapas mentales, cómo hacer visibles los pensamientos, ¿no?, las ideas.